Hola, me gustaría saber qué te han parecido hasta el día de hoy las clases de estructura socioeconómica. Posiblemente has notado que es una materia que, como te platiqué en el video de presentación, requiere tomar en cuenta distintos conocimientos o distintos temas que has revisado en tu vida académica, no solamente en preparatoria, sino también en secundaria o incluso en primaria. Notarás que para poder entender a qué se refiere el estudio de la conformación o construcción de una sociedad y su economía, pues hay que tener en cuenta ciertos conceptos básicos que pudiste revisar, entre ellos estructura. Pudiste ver cómo este concepto puede ser aplicado a distintas disciplinas, pero particularmente en las ciencias sociales, hace referencia a cuáles son los elementos que componen a un grupo o cuáles son los elementos que propician el funcionamiento de ese grupo. Notaste también que existen distintas teorías que proponen que ese funcionamiento y por lo tanto esa construcción es distinto o de alguna manera nace de distintas vías. El día de hoy te voy a platicar sobre otro concepto que revisaste de forma superficial, pero que es importante poder desglosar. El día de hoy hablaremos de cambio social. Posiblemente, cuando se habla de cambio social, venga a ti o surjan en ti ideas asociadas con cambios políticos, con cambios económicos o incluso venga a ti ciertos sucesos que hayas estudiado en materias como Historia de México o Historia Universal. Lo cierto es que el cambio social puede ser tan grande, pero al mismo tiempo tan pequeño como, no sé, cambiar la forma de vestir, cambiar la forma en la que nos peinamos, que parece no ser tan significativo en las sociedades en las que vivimos, pero al fin y al cabo nace de distintos fenómenos que convergen y provocan esta modificación de la realidad social. El primer tipo de cambio social que revisaremos el día de hoy es la pugna social. Seguramente habrás escuchado alguna vez sobre distintos enfrentamientos que se dan en sociedad, habrás escuchado en las noticias cómo dos frentes o dos bandos debaten sobre la importancia de conservar o cambiar algo. La pugna social justo hace referencia a cuando uno de estos bandos logra imponerse sobre otro. Generalmente el resultado es producto de un enfrentamiento no violento que suele estar basado más bien, como les decía, en el debate o en la discusión constante, sostenida sobre algún tema. Y les pondré un ejemplo. Actualmente, en países a lo largo del mundo se ha legalizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esto es producto mayormente de la pugna social. Es decir, aunque sí se han dado desafortunadamente enfrentamientos violentos o crímenes de odio incluso por parte de bandos que están en contra de que se legalice este tipo de contrato social, la realidad es que las grandes luchas también se han dado en juzgados, se han dado en cámaras de diputados, se han dado también en las mesas de trabajo de distintos partidos políticos, de investigadores sociales, de profesionistas relacionados con este tema, para poder de alguna manera generar propuestas que se conviertan en la nueva ley o el nuevo proyecto o la nueva política pública que permite que esto se realice. Entonces, la pugna social, repito, se da cuando existen dos bandos que se enfrentan, uno logra imponerse por encima del otro. El siguiente tipo de cambio social que revisaremos es la evolución social. La evolución social es un tipo de cambio difícil de percibir, precisamente porque se da de forma paulatina, de forma muy lenta y por lo tanto poco significativa para lo que la vida del ser humano alcanza a ver o a percibir. En este caso, podría tratarse de distintos cambios en el espacio geográfico, de cómo los seres humanos hemos ido adaptando el espacio en el que vivimos y de considerar que, no sé, una choza elaborada con barro, con, no sé, distintos materiales extraídos de la naturaleza, pasa a ser indeseable porque las ideas en torno a la arquitectura cambian y por lo tanto estas se multiplican
y también pasan a ser parte de lo que una sociedad piensa. Entonces, no sé, las construcciones pasan a ser de este tipo de materiales, de barro, de paja, a ser de madera, y luego pasan a ser de materiales tal vez más duraderos, como piedra, como tabiques, entre otros, ¿no? Lo cierto es que con el paso de los años ya no bastan los materiales por una cuestión de estética, sino también por una cuestión de cuidado del medio ambiente, por ofrecer también a los usuarios o a las personas que viven dentro de las casas condiciones de, no sé, regulación de temperatura, de iluminación, que permitan vivir mejor. La evolución social es posible percibirla o notarla cuando hacemos un recorrido histórico, como si armáramos una línea de tiempo de cómo eran las casas o los lugares en los que vivían los seres humanos, no sé, en el siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, hasta llegar ahora al siglo XXI. La realidad, y les decía, para un ser humano, pues sería difícil poder percibir estos cambios porque posiblemente toda su vida vivió en la misma casa. Esto como un ser humano que tiene un tiempo de vida finito. Lo cierto es que como grupos sociales, que como humanidad misma, que registramos estos cambios a través de la fotografía, del cine o de distintos documentos, es posible percibir esos cambios que se dieron de forma gradual y que a simple vista no pudimos notar. El siguiente caso o tipo de cambio social es la revolución. Posiblemente es el tipo de cambio social más conocido o del que más se habla. Se trata de un cambio abrupto de las condiciones bajo las cuales se estructura y por lo tanto funciona o se organiza una sociedad. Posiblemente cuando hablamos de revolución viene a nuestra mente enfrentamientos, guerras, conflictos bélicos. Y sí, claro, una revolución puede ser eso. En nuestros estudios a lo largo del tiempo podremos recordar la Revolución Francesa, la Revolución Rusa cuando estudiamos Historia Universal o la Revolución Mexicana cuando estudiamos la historia de nuestro país y reconocemos que existían bandos distintos, que pensaban distinto, que vivían de forma diferente y por algún motivo uno de ellos toma la decisión de tomar las armas, de organizarse y de enfrentarse y, en este caso, a través del derramamiento de la sangre, pues lograr algún cambio abrupto. Por ejemplo, en la forma de organización política, pasando de una monarquía a una república, o simple y sencillamente cambiando a la persona que se encontrara en el poder para buscar esos cambios esperados. Lo cierto es que la revolución, como un cambio abrupto de las condiciones de organización, funcionamiento, estructuración de una sociedad, se puede dar en distintos ámbitos, no solamente en el político, no solamente en el económico. Tal vez también podríamos hablar de las comunicaciones, de cómo de un momento a otro puede darse un cambio que nosotros no esperábamos y que es fácil de percibir o más bien que no puede ser ignorado. Imaginen que el día de mañana nos quedáramos sin internet. Jamás, nunca en la vida, por algún motivo que ahorita no se me ocurre, no podemos volver a usar internet jamás y entonces tenemos que volver a los distintos medios de comunicación para informarnos, para compartir con nuestras personas cercanas información, pero ya no desde estos medios a los que estamos acostumbrados. Sentiríamos el cambio, ¿verdad? Bueno, una revolución justo cumple con estas características. No pasa desapercibida, hay una transformación inesperada o pues que no todas las personas podían esperar y pues obviamente de un día para otro notamos una diferencia. El último cambio social que revisaremos es la derivación. Esta es difícil de percibir y surge de cambios paulatinos que en suma logran percibirse o es posible percibir. Voy a ponerles como ejemplo el uso de teléfonos celulares. Más o menos se popularizó el uso de este medio de comunicación a finales de los 80s, a principios de los 90s, dependiendo de los países en los que nosotros nos enfoquemos. Pero lo cierto es que en un principio, aunque estaba presente, aunque las personas sabían lo que era un teléfono celular, pues no lo habían integrado a su vida cotidiana, se consideraba que era algo propio o exclusivo de las personas que tal vez pertenecían a cierto gremio o a cierta clase social, las personas adineradas o personas, no sé,
ejecutivas con altos mandos en distintas empresas, pero poco a poco se fue integrando el uso de teléfonos celulares, de manera que en nuestra vida o a lo largo de nuestra vida posiblemente podemos percibir la integración del uso de los celulares a la vida cotidiana de las personas, no solo a la nuestra. Yo particularmente empecé a utilizar celular cuando tenía 16 años. Estamos hablando de más o menos como el 2008-2009. Entonces, si pensamos en que a partir de ese año al 2024 el celular ha entrado a formar parte de mi vida de forma que yo no me podía imaginar, porque al principio lo utilizaba solamente para hablar por teléfono a mi casa o con mis papás, para informarles que estaba bien o para mensajear con mis amigos o amigas, pero al día de hoy, poco a poco he integrado distintas actividades al uso del celular. Por ejemplo, el tener notas para que yo recordarme qué es lo que tengo que hacer o tareas pendientes por cumplir. También tengo aplicaciones del banco asociadas con la salud, juegos, aplicaciones enfocadas en estudios, en aprender idiomas. Entonces, esa forma en la que se ha adentrado a mi vida el uso del celular es perceptible, sí, pero ha sido gradual, ha sido poco a poco. No confundamos derivación con evolución. La evolución es compleja, es mucho más larga o tardada y posiblemente se dé en un tiempo mucho más largo que lo que mi vida podría comprender. La derivación sí, en la derivación yo puedo percibirlo, pero los cambios son paulatinos, aunque significativos. Si tienes alguna duda sobre estos temas, sobre estos tipos de cambio social, te pido que pongas un mensaje en esta publicación y nos vemos en la siguiente clase.